Shalom, shalom. Esta es la parashá Behar en el libro de Levítico, capítulo 25. La semana pasada estuvimos viendo la parashá Emor y en la parte final de la parashá Emor estábamos viendo algo muy interesante, que el capítulo 23 del libro de Levítico, que es precisamente la parashá Emor, la semana pasada, nos habla acerca de las festividades y comienza la parashá hablándonos del Santo Shabbat, del día de reposo. Y capítulo 23, nada más voy a leer un poquito de lo que vimos. Habló el Eterno a Moshe diciéndole: habla a los Bené Israel y diles las festividades del Eterno, a las que designarán como Mikra Kodesh, convocaciones santificadas. Esas son mis Moedim. 6 días harán labor. El séptimo día es un descanso completo. Es una convocación santa. Ninguna labor harán. Es un Shabbat para Adonai en todas sus residencias. Entonces podemos ver que el capítulo 23 de Levítico comienza hablando de las festividades, pero a la cabeza de las festividades viene el Shabbat, que es la fuente de la bendición, el canto o la oración que hacemos en el Shabbat por las noches, el viernes por la noche al entrar el Shabbat, se llama Lejai Dodi, y es un canto, un poema muy hermoso que siempre cantamos: Lejai Dodi likrat kala la 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 penei Shabbat nekavela. Dice: ven, amado mío, al encuentro de la novia, demos la bienvenida al Shabbat. Y en uno de los versos de este canto dice que el Shabbat es la fuente de la bendición, y es debido a que la primera vez que aparece la palabra Kadosh es precisamente en el libro de Bereishit, en Génesis, en el capítulo 2. Al inicio del capítulo 2 dice que el Eterno terminó toda su obra creativa, toda su creación, y descansó en el día de reposo y lo santificó. Entonces la palabra santo o Kadosh viene asociada con el día de reposo, por lo cual el día de reposo es, en este contexto, el espacio cronológico que tiene santidad, que el Eterno le dio santidad. Y la segunda vez que aparece la palabra santidad en la Escritura, ahora es en el libro de Éxodo, y es donde anda caminando Moshe en el monte Horeb, y el Eterno le dice: Moshe, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es Kadosh, es santo. Y podemos ver que la palabra santo está asociada no solamente al Shabbat, que es una entidad cronológica, pero también al monte, en este contexto, al monte Horeb, que es como una representación del monte Moría o del monte Sinaí. Los sabios de Israel nos dicen que el monte Moría es tanto su importancia en Jerusalén, que el Eterno tomó tierra de ahí y formó el monte Horeb y formó el monte Sinaí. Y nos enseñan nuestros sabios que en ese tipo de contexto es un mismo monte, pero en diferentes locaciones o ubicaciones, en diferentes lugares. Entonces, es interesante verlo de esta manera. Y es por eso que la santidad del Eterno está impregnada en el Shabbat y en el monte Moría, donde él escogió que la casa o el templo fuera construido para que su nombre descansara en ese lugar. Y entonces el Shabbat es tan importante porque nunca vemos, dice nuestro maestro Joseph Good, que la paz sea con él, que nunca la escritura menciona que un individuo sea santo. No viene en la escritura, no se nos dice que Moshe era un hombre santo, o que Abraham era un hombre santo, o Isaac era un hombre santo. Se les llama sadik o justos, pero la palabra santificación o santidad nunca viene asociada a una persona en la escritura. En este contexto, solamente con el Shabbat y con
el lugar, que es el monte en este contexto. Y la parashá Emor en el capítulo 23 nos habla del Shabbat y después se pasa a hablar de Pesaj. Y después de las instrucciones de celebrar Pesaj, nos habla de los primeros frutos, que es la festividad de Bikurim, y también nos habla de los panes sin levadura, el conteo del Omer, que es el periodo que ahorita vamos transcurriendo, y después nos habla de Shavuot en el capítulo 15, que contará 7 semanas completas y al día siguiente será el número 50 y traerás una ofrenda de harina nueva al Eterno. Y los sabios de Israel nos dicen que hay algo muy interesante, que después de haber dado todas las instrucciones de estas 4 festividades, que es Pesaj, panes sin levadura, primeros frutos, y Shavuot, las primeras 4 festividades que el Mesías ya cumplió con ellas. Después de esto, dice el verso 22, cuando cieguen la cosecha en su tierra, no cortarás o no finiquitarás la esquina de su campo al cosechar, y la pizca de tu cosecha no recolectarás. Es para el pobre y para el prosélito, se dejará para ellos. Yo soy Adonai, su Elohim. Y los sabios dicen, ¿por qué? ¿Por qué la Torá introduce un tema en este contexto de ayuda a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre, en medio de las festividades? Y después del verso 22, el verso 23 dice, habla a los hijos de Israel diciendo, en el mes séptimo, el primero para ustedes será un día de reposo, de descanso, un memorial con sonidos del shofar. Es una convocación santa, o sea, vuelve a retomar ahora las festividades de final del ciclo, que es la fiesta del Yom Teruah, sonidos del shofar, la fiesta de Sukkot, Yom Kippur y de Sukkot. Y después continúa con otros temas, pero lo que quiero enfatizar antes de entrar a la parashá Bejar es que la Torá nos enseña a cuidar de los más necesitados cuando se supone que estamos celebrando o aprendiendo de convocaciones o de festividades o citas. Mikra Kodesh significa una cita santificada con el Eterno. En medio de la instrucción de que Él quiere encontrarse con nosotros en esos fechas en particular, nos dice, a propósito, acuérdate de la viuda, del huérfano, del necesitado, del enfermo, de todos los miembros más vulnerables de la comunidad. Quiere decir que quien ayuda a estas personas y le dejan en este contexto lo que está caído en el piso de la cosecha, lo que cayó de la uva o del trigo, o en este caso del dátil, de la granada, etcétera, quien ayuda al necesitado es considerado como si estuviera trayendo una ofrenda al altar del sacrificio. Entonces, es de grande mérito hacer esto y es una instrucción que viene aquí en los mandamientos de nuestro Padre, bendito sea su nombre. Y ahora la parashá Bejar, en el capítulo 25, parece que toma un poco también el contexto agrícola. Y voy a comenzar a leer la parashá Bejar, Levítico 25, verso 1. Dice, Deidaber Adonai el Moshe, Bejar Sinaí Lemor. Y habló Adonai a Moshe en el monte Sinaí, diciendo, esta parashá Bejar, Bejar significa monte. Entonces, aquí nos lo dice el inicio. Le habló el Eterno a Moshe en el monte. Es el nombre de esta parashá, el monte. ¿Y qué le dijo? Háblale a los Bené Israel y les dirás, cuando lleguen a la tierra que yo les doy, descansará la tierra un descanso sabático para el Eterno. 6 años podrás sembrar tu campo y 6 años podrás podar tu viñedo y recolectarás su cosecha. Y en el séptimo es un descanso completo para la tierra, un Shabbat para el Eterno. Tu campo no sembrarás, tu viñedo no podarás, lo postrero de tu cosecha no cortarás,
Las uvas que habías apartado para ti no tomarás. Es un año de descanso completo para la tierra y será el producto de este año sabático de la tierra para ustedes, para que se alimenten, para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu trabajador, tu asalariado, para tu residente que mora contigo, o sea, tu extranjero que mora contigo, para tu animal, para la bestia que está en tu tierra y para todo su producto, y será todo su producto para alimentarse. O sea, aquí el mandamiento de la Torá es muy claro, que 6 años, así como en la semana 6 días trabajamos y el séptimo descansamos, así de igual manera el Señor está dando instrucción para que se haga este mismo contexto con la tierra. Entonces, la tierra debe guardar reposo delante del Eterno. Y 6 años se va a sembrar y a cosechar cada miembro o cada familia, cada clan o todos los miembros de las tribus que tienen territorio para poder sembrar y cosechar, van a poder hacerlo durante 6 años, pero el séptimo es día de reposo para la tierra. La Torá está diciendo, no vas a sembrar, sino que vas a dejar que salga por sí solo de la tierra lo que la tierra te quiera dar y vas a dejarla descansar. Lo que ella te dé, van a poder usarlo para comer ustedes y los necesitados, pero nadie va a cosechar para vendimia ni para ponerlo en los graneros, sino simplemente es un año que es todo un año de descanso. En el mundo secular no podemos imaginar algo así. No podemos imaginar que dejemos descansar la tierra o que alguien de nosotros en este mundo moderno, digamos, después de haber trabajado duro 6 años, me voy a tomar un año sabático y voy a descansar con toda mi familia durante todo un año, porque el Eterno me ha bendecido durante 6 años y de hecho en la semana decimos que trabajamos 6 días porque así nos lo instruye la escritura, pero los sabios de Israel nos dicen que de acuerdo a los mandamientos de la Torá, el Eterno nos bendice cada día, pero en el día sexto es tan hermoso como lo hace nuestro Padre, que en el día sexto nos da doble bendición para poder tener alimento para el séptimo y sustento. Y eso mismo aplica en este caso a la siembra y a la cosecha, que 6 años trabajamos y logramos administrarnos todo el periodo, pero de hecho la siembra y la cosecha del sexto año es suficiente para el séptimo año. Entonces vemos aquí que hay un patrón en ese contexto. El Shabbat, 6 días de trabajo, un día de reposo. El conteo del Omer le llamamos Sefirat HaOmer y son 7 semanas. Ya lo leímos. 7 por 7 son 49 y el día séptimo en este contexto, perdón, el año 7 por 7 semanas son 49, perdón, y al siguiente día es el día 50 o el 50avo, y ese día es Shavuot, es lo que estamos viendo aquí en la gráfica para llegar al conteo del Omer. Son 7 semanas y al siguiente día es el día número 50, por eso se le llama cuando se entregó o cayó el Ruach HaKodesh en el libro de los Hechos capítulo 2, se le llama Pentecostés, porque viene del número 50. Y un segundo. Voy a poner. Ok. El siguiente es la Shemitah. Es lo que acabamos de leer ahorita en la Parashá. Shemitah significa un periodo de 7 años. Y en ese contexto, 6 años trabajarás y el séptimo es Shemitah. Es un descanso de un año para la tierra. Y también en ese contexto es el jubileo. En hebreo es el Yovel. Y el Yovel, de igual manera, son 7 periodos de 7 años. 7 por 7 son 49
y al siguiente, el año 50, también es de reposo, es el descanso. Entonces, es un patrón que la Torá nos enseña. Y tengo aquí la nota, tanto la Shemitah como el jubileo o el Yovel y el conteo del Omer tienen conceptos de Shabbat. Su meta o propósito es llegar al descanso final. Los sabios de Israel nos dicen que el pecado también viene en múltiplos de 7. Cuando uno no estudia la Torá, abandona el entendimiento. Cuando uno no cumple los mandamientos, o cuando uno rechaza a quienes sí guardan los mandamientos, o cuando uno desecha los consejos de los sabios de Israel, o cuando uno no deja que otros guarden los mandamientos, o negar la validez de los mandamientos que el Eterno nos dio en su Torá. Y número 7, negar que el Eterno tiene dominio sobre su creación. Pues vemos que es también un patrón cuando decimos, voy a estudiar la Torá, pero en realidad ando muy cansado de este día y lo mejor quiero descansar. Y me quito los zapatos, voy a comer y me voy a sentar y voy a tratar de leer un libro. Y muchas personas me dicen, hermano, cuando abro el libro y quiero leer y estudiar, me da un sueño que ya no puedo estudiar. Y así me pasa todos los días, dicen las personas. Y termino no pudiendo estudiar durante toda la semana. Entonces, quien se permite este tipo de distracción comienza en el número 1. Abandona el entendimiento porque no puede estudiar, no quiere estudiar. Y cuando hace eso, no cumple mandamientos. Y luego cuando se pone confortable en esa condición, hay alguien que dice, mira hermano, estudié esto y aprendí esto de este mandamiento. Y ella dice, seguramente si antes no guardabas mandamientos y todo, y ahora dices que guardas mandamientos, entonces rechaza esa persona a quienes los guardan, y luego después rechazan los comentarios de los sabios de Israel, y uno dice, y después les dice a las personas, ¿para qué haces todo eso si en realidad nunca vas a cambiar, vas a seguir siendo el mismo? Y niegan la validez, y es todo un proceso que termina las personas en rebeldía, que nunca nos puede acontecer eso, en rebeldía contra el creador del universo y todo lo que él nos ha dado. Entonces, es un proceso de 7. No debemos de permitirnos degradarnos en esos procesos de 7, sino elevarnos en el proceso de 7. Y en cuanto a conteo, al pueblo de Israel no nos es permitido contar, porque uno cuenta para poder ver cantidades y poder visualizar, organizar algo. Uno puede contar mesas, sillas, botes de agua, naranjas, manzanas, y el ojo está de hecho limitado para poder ver. Puedo visualizar 5 o 10 naranjas en una mesa, pero si ya hay 15 o 20, mi ojo no sabe cuántas son en realidad. Por eso tengo que contar para saber cuántas hay, porque hay limitantes. Y el pueblo de Israel en ese contexto no se puede contar porque somos como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Le dijo nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, a Abraham Avinu cuando hizo el pacto con él. Dice, te haré que tu descendencia sea como las estrellas del cielo, si las puedes contar, o como el grano de la arena, como la arena del mar. Y en realidad, ¿quién podría contar eso? Entonces, en ese contexto está prohibido hacer censo o contar al pueblo de Israel, porque somos una nación incontable. Nuestro valor no radica tanto en la cantidad, sino en la calidad de lo que nos impregna la observancia de los mandamientos. Y contamos días, contamos semanas, lo que esta paracha nos enseña, contamos años para poder llegar al Shabbat, para poder llegar a Shavuot, para poder llegar al Yovel, o en este caso a la libertad, al descanso. Contamos poder llegar a la venida del Mesías, cuando él instituirá el Shabbat milenial, un reposo de 1000 años. No podemos imaginarnos algo así. Entonces, contamos para poder llegar a esos propósitos o a esa meta. Y solamente la gente que es esclava
o quien está en esa condición, que nunca nos pueda acontecer algo así, se pueden contar. Un esclavo no tiene cualidades y se cuenta para organizar, lo que ya mencioné, cuantificar. Y aunque el pueblo de Israel no se puede contar, solo lo podemos categorizar, como hay Kohanim, hay Leviim, hay Israelim, hay prosélitos, hay extranjeros a las puertas de Israel, o hay extranjeros fuera del territorio de Israel que observamos los mandamientos y la santa y bendita Torá, las festividades, etcétera. Entonces, se nos puede categorizar dependiendo nuestro linaje o dependiendo nuestro grado de observancia o nuestro lugar de residencia, si estamos fuera de la tierra de Israel, dentro de la tierra de Israel, y en ese contexto se puede categorizar, pero nunca contar. Y el ojo humano no puede ver las cualidades, las cuales son el efecto de la neshama. Mucha gente, aún en el mundo secular, dicen que el ojo es la ventana del alma. En el contexto del ojo humano, no, esta ventana o este ojo no puede contar las cualidades, no se pueden contar, pero el ojo puede ver el efecto de la neshama. Podemos ver a través de nuestros ojos, en los ojos de otra persona, podemos ver las cualidades. Cuán bondadosa es una persona, cuán gozosa es una persona, cuánta paz tiene una persona. Y también podemos ver lo inverso en las personas. Podemos ver que una persona puede estar intrigada, una persona puede estar cansada, una persona puede estar llena de desasosiego, ¿no? O sea, no tiene paz, o una persona está inquieta o estresada, etcétera. Entonces, el ojo puede detectar estas cualidades, pero no podemos contar al pueblo de Israel. La comunidad de Israel, en el hebreo le llamamos Knesset Israel, está formado de partes, pero la totalidad es la suma de todas las partes. O sea, el pueblo de Israel, somos una grande nación y somos muy diversos. Hay judíos ortodoxos y dentro de la ortodoxia hay el rito sefardita. Hoy en día son los principales ritos sefarditas y el rito askenazí, entre otros el rito yemenita del norte de África, y los que observan el rito sefardita, en este caso, son las comunidades del norte de África, o aparte de los yemenitas, así como también las comunidades en la península ibérica, lo que es España, Francia, Italia, Portugal, toda esta área son en el contexto de ese rito, la observancia de esa costumbre o tradición de las comunidades judías que terminaron asentándose en esa área que le llamamos Sefarad. Pero las comunidades que vivían en Polonia, o que viven en el sur de la Unión Soviética, en Polonia, Alemania, todos estos países, Checoslovaquia y todas estas áreas, ellos tienen otro rito, otra costumbre, se le llama la costumbre askenazí. Y aún hoy en día en la restauración de todas las cosas, dice nuestro amigo y hermano Hanok Young, quien es guía de turistas, él vive en Israel, en Moedim, es la ciudad de donde son originales los macabeos, aquellos héroes de Hanukkah que derrotaron a los griegos. Ahí vive Hanok, y él dice que hoy la restauración que el Eterno está haciendo es impactante. Dice, aún se está borrando esa línea de división entre rito sefardita, rito askenazí, porque ya las sinagogas se están fusionando en ese contexto. Ya no hay tanto quién tiene esta costumbre, quién tiene aquella costumbre, sino la observancia de los mandamientos de la Torá. Entonces, la comunidad de Israel somos una categorización muy amplia. Venimos en todo tipo de colores, de tez morena, tez blanca, personas, judíos altos, los askenazí, los sefarditas somos más bajitos, los de piel oscura, los yemenitas y todos los demás grupos que estamos viniendo de entre las naciones, que decimos ser parte de las 10 tribus
que fueron dispersas, que no podemos comprobar al 100% acerca de esa teoría, pero que podamos o no podamos es irrelevante porque nuestra observancia de los mandamientos nos hace ser parte de la grandeza de esta nación, que es el pueblo de Israel. Entonces, la totalidad de la comunidad es la suma de las partes. Y bendito sea nuestro Padre por todo ese contexto. Y continuando en esta línea, nadie puede ver las cualidades de las personas, su esencia. Solamente el Mesías, él podía vernos a los ojos. Dijo la mujer samaritana, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he sido, todo lo que ha sido mi vida. Él me lo ha dicho, me conoce con detalle. ¿Será este el Mesías? Y la gente cuando lo escuchaba hablar decían, ¿será este el profeta del cual habló Moshe? Diciendo, profeta como yo les levantará el Señor de entre sus hermanos, a él deben de escuchar. Y cuando vinieron con el ciego y le dijeron, ¿quién te abrió los ojos? Dijo, el hombre que se llama Yeshua. Me dijo, ve y lávate al Siloé. Y yo no podía ver, solamente lo podía escuchar. Y él me habló y me dijo que hiciera esto. Yo lo hice y ahora puedo ver. Y le decían los fariseos y los sabios de ese tiempo, todo tú eres nacido en pecado y ahora tratas de enseñarnos. O sea, eres ciego y supuestamente tal vez también ignorante y ahora puedes ver y según tú nos enseñas. Y dice, lo único que les puedo decir es que no podía ver y ahora veo. Y el hombre llamado Yeshua es el que me sanó. Entonces, el Mesías puede ver nuestra esencia. Él sabe cuando somos genuinos. Él reconoce cuando estudiamos sin un motivo ulterior, no para que otros nos vean, no para que otros nos reconozcan, simplemente porque amamos a nuestro Padre, amamos su santa y bendita Torá, amamos a su Mesías, amamos la tierra de Israel, amamos la esperanza de que la dinastía de la casa de David venga el Mesías y se instituya nuevamente el reino en la santa ciudad de Jerusalén. Amamos su santa ciudad. Entonces, todo el paquete de redención es lo que nos habla el libro de los Hechos. Precisamente lo voy a leer rápidamente porque es importante en ese contexto la pregunta que le dicen al Mesías después de haber resucitado. En el capítulo 1 del libro de los Hechos le dicen los discípulos, capítulo 1 verso 3, dice, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del Malkut Hashamayim, del reino de los cielos o el reino del Eterno. Y estando juntos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen, en el hebreo le llamamos la Haftajá Shel Abba, la promesa del Padre que oyeron de mí. Y la promesa del Padre en la mente judía de ese tiempo, en el siglo I, está el Mesías, después de haber resucitado, hablando con los discípulos, y les está hablando de la Haftajá Shel Abba, de la promesa del Padre. Y la pregunta es, ¿cuál es la promesa del Padre? ¿Qué es lo que nuestro Padre, bendito sea su nombre, ha prometido a hacer con la resurrección o con la manifestación del Mesías y su muerte y resurrección? ¿Cómo venció la muerte y cómo vino y en el mérito de él envía el Ruach HaKodesh? En la teología tradicional cristiana se enseña que la promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo. Es parte, es verdad que el derramamiento, o sea que el número 50, contarás 7 por 7, 49, dice la Torá, contarás 7 semanas y al siguiente día es una celebración, es un Mikra Kodesh, es una cita santificada con nuestro Padre Celestial y será la festividad de Shavuot. Y es precisamente en ese contexto que en el libro de los Hechos, capítulo 2, el Eterno envía en el mérito del Mesías el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y la gente comienza, se les aparecieron lenguas como de fuego sobre su cabeza y comienzan a hablar las maravillas del Eterno ahí en el Santo Templo en Jerusalén. Pero la promesa del Padre no es solamente que la gente sea llena del Ruach HaKodesh, es parte de la promesa. La promesa del Padre es la restauración total
que el reino de la dinastía davídica, que el Mesías esté gobernando la santa ciudad de Jerusalén, y como nos lo dice la escritura, que él gobernará con vara de hierro. El profeta Zacarías nos habla de ello, y también el libro de Apocalipsis, entre otros profetas como Isaías y Jeremías, que cuando venga el Mesías, él va a regir a todas las naciones, y él enjugará toda lágrima de nuestro rostro, y él nos juzgará solamente con el aliento. Él nos va a poder oler, y vas a ver si tenemos olor de vida en nosotros por la observancia de los mandamientos y por la fe en lo que él hizo por nosotros, o si éramos nada más personas que traíamos un libro bajo el brazo o una kipa, o hablábamos poquito hebreo y decíamos ser creyentes, pero que con nuestras acciones negábamos la eficacia de la piedad que podemos obtener por causa de lo que hizo este varón, el justo por los injustos, para traer muchos hijos a la gloria. Entonces, las cualidades de las personas, nuestra esencia, solamente el Mesías las puede ver. El hombre, el ser humano, muchas veces nos juzga y dice, esa persona es esto, esa persona es aquello, esa persona aparenta esto, etcétera. Pero en realidad el Mesías es quien nos conoce con nitidez. Él sabe quiénes somos. En este mundo presente solo podemos contar hacia el Sinaí, hacia el número 50. Y llegar a la meta es obtener una Neshama redimida. Antes del pecado de Adán y Java, ellos podían ver con su Neshama. Lo que el ojo no puede ver, ellos podían ver con su alma. Pero hoy en día no tenemos ese grado espiritual que tenían Adán y Java cuando fueron creados, la primer pareja en el huerto del Edén. Voy a tomar un libro. Entonces es muy, muy importante esos conceptos, y voy a leer, tengo aquí conmigo este libro, se llama La sabiduría judía, Jewish Wisdom, en los números. Entonces, este libro me gusta mucho porque vienen los números como del 1, 2, 3, 4, 5, todos los números que vienen en la escritura. Aquí vienen, por ejemplo, el número 32, el 98, y los sabios de Israel nos hablan acerca en particular de esas cantidades, dónde se mencionan y por qué razón. Y voy a buscar el número 50, que es lo que nuestra parashá está enseñándonos. Contar 7 años o 7 semanas, o lo que estamos viendo de la Shemitah o del Yobel. Y aquí viene el número 50. Dice, número 50, dice, all the way, o sea, el complemento, llegar a la meta, el número 50. Y dice aquí el inicio, 50 es el punto trascendental de poder llegar a la meta o de poder completar nuestro recorrido. Cuando uno pasa por 50 etapas, indica que uno ha viajado una distancia completa y ha llegado a su meta, a su propósito. Por cierto, el libro de Romanos nos dice en ese contexto que la meta de la Torá, el propósito, el blanco de la Torá, es traducido en el español de una manera que la gente se confunde, pero en el español dice que el fin de la Torá es el Mesías, pero no está hablando de que llegó a su fin los 5 libros de Moshe, que ya quedaron abolidos. No está diciendo eso como lo interpreta erróneamente la teología cristiana. Está diciendo que el propósito, la meta, el blanco de los mandamientos y de los 5 libros de Moshe, de la santa y bendita Torá, su propósito de la Torá es llevarnos al Mesías. El libro de Gálatas también lo dice, que la Torá era nuestra nana, nuestro ayo, es la que nos guía, es la que nos enseña, nuestro instructor, nos va llevando a conocer al Mesías. Entonces, nos desecharemos de la Torá, nos desecharemos de quien nos cuida, de quien nos nutre, de quien nos guía para presentarnos al Mashiach. Dice el libro de Romanos, no, al contrario, establecemos que necesitamos la Torá para poder conocer la grandeza de esta redención. Entonces aquí continúa diciendo acerca del número 50.
dice en referencia a Shavuot, a Pentecostés, o la festividad de Pentecostés o Shavuot. Dice, hay 50 etapas de redención y requiere al mínimo 7 por 7, 49 días, un intervalo de 7 por 7, 49, para poder cumplir con esta metamorfosis, para poder completar el recorrido del conteo, en este caso del Omer, y llegar al monte Sinaí de una condición necesaria para poder con nuestro oído circuncidado, nuestros ojos ver el monte, con nuestros oídos escuchar la voz de nuestro Padre que truena desde arriba del monte Sinaí y poder llegar purificados, la palabra que quería utilizar, purificarnos durante el recorrido, quitar toda cáscara y todo estorbo en nuestro corazón, en nuestro oído, en nuestra mente, en nuestros ojos, nuestro cuerpo, y poder llegar a ese nivel 50. Y lo que quiero leerles viene aquí en la página 306. Dice, la festividad de Shavuot es la única festividad que no se nos da el día específico en el calendario judío cuando toma lugar. Está dentro de la clasificación de Zeman Matan Torah, el tiempo de la data de la Torah, que es el día número 50 después de haber salido de Egipto. Esto establece firmemente que Shavuot es el clímax, es la meta, el propósito de la salida. En la relación entre el Eterno y el pueblo de Israel, la data de la Torá en el monte Sinaí se le llama el día de nuestro desposorio. En este contexto, el ser desposados en ese día nos enseña que es una celebración de una entrega total entre las dos partes. Las obligaciones dentro de un contrato matrimonial se escriben en el documento que se llama la Ketubah, significa el documento. Ketub significa escribir. Ketubah es el escrito o el documento. Se traduce como el contrato matrimonial. Y ahí se especifica, el hombre es el que le entrega, el varón le entregamos el contrato a la esposa o a la novia, al joven escribe la Ketubah, se desposa con ella, y cuando ahí le pone él todo lo que él se compromete a hacer por ella, para cuidarla, alimentarla, sustentarla, protegerla. Ahí en la Ketubah, en el documento se escribe. Continúa el libro aquí diciendo el comentario. Dice, ahí se establece el acuerdo económico, monetario, que se le tiene que dar a la joven o a la mujer que se desposa con el varón. Siempre se especifica de manera tradicional que el hombre se compromete a proveer con 50 shekels. Esto equivale a 200 denarios en el tiempo bíblico. Esta suma encuentra un paralelo perfecto con el contexto de la data de la Torá, donde las responsabilidades del desposorio del pueblo de Israel con el Eterno tuvo lugar exactamente en el día 50 después de la salida de Egipto. Aquí el Eterno, bendito sea su nombre, nos está enseñando, nos está mostrando que su amada nación, él le está dando el mejor regalo de bodas que se le puede dar un hombre a una mujer. Le está entregando un contrato, y ese contrato donde se escriben todas las responsabilidades, condiciones y demás es la santa y bendita Torah. La cualidad en este contexto de la Torah se describe como un shivli, que significa cualidades del intelecto divino. Su naturaleza trascendental está por encima de la existencia física de este mundo. Muy propiamente podemos decir que la Torá fue dada en el inicio de la 8ª semana después de la salida de Egipto.
o sea, el número 50. Y esto nos lleva a entender que el número 8 va más allá del enfoque del número 7. En ese contexto, el 7 tiene que ver con perfección en este mundo, más el número 8 tiene que ver con el grado superior del 7. O sea, 7 por 7, 49. Al siguiente día, el 50 ya es parte del octavo. Se puede entender de esta manera. Y el octavo, en este contexto, es como la era, no la era mesiánica aún es parte del 7, es un Shabbat milenial, pero al final de la era mesiánica, el libro de Corintios nos dice que al final el Mesías, él mismo le entregará el reino al Padre y él mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas. O sea, el número 8 o el número 50 en este contexto es superior al 49 y el 8 es superior al 7 y es tiene una connotación de eternidad, de perfección, de meta completa. Es lo que trata de explicar aquí. Y lo estoy traduciendo de inglés a español lo mejor que puedo, por eso estoy meditando mientras voy tratando de escoger las palabras correctas. Voy a terminar de leer un párrafo más. Dice, paralelo al número 8, en este contexto es el número 50 y el conteo hacia llegar al 50 es un nivel relacionado a lo que es fuera de este mundo. En ese contexto, el Mishkan o el templo, el santuario, el Beit HaMikdash, cuando se mencionan en la Torá, son representados por las tablas de la ley, los lujot, que es los que fueron puestos en el lugar santísimo. Y de esa manera podemos entender que el que estuvieran las tablas de la ley o las piedras o los mandamientos en esa cámara, en el lugar santísimo, significa que tienen un descanso eterno, porque es una habitación fuera de este mundo, la presencia divina, donde descansa el trono, donde está el trono de la gloria. Y el lugar del templo fue comprado por 50 shekels de plata que cooperó cada una de las 12 tribus de Israel. En ese contexto nos habla del número 50, pero quería compartir con ustedes lo que había leído en este libro porque es interesante que la Torá es como nuestra ketubá, es nuestra garantía, es el regalo de bodas que nuestro Padre nos da cuando nos desposamos con Él en el monte Sinaí. Y voy a terminar de leer esta lámina. El valor numérico de la palabra mar o océano, en el hebreo es yam, es yum mem, o sea, las letras con las que se escribe océano en el hebreo es la yud y la mem. Y la yud, el valor numérico es 10, es la letra número 10 de las letras hebreas, y la mem es 40. Entonces 40 y 10 son 50. El valor numérico de la palabra mar u océano es el número 50. Y solamente el Mesías tiene el poder sobre lo que es incontable. Solamente el Mesías tiene poder sobre la arena del mar, sobre las estrellas del cielo. Es por eso que Él puede caminar sobre las aguas. Él puede caminar sobre el mar de Galilea. Él puede someter bajo sus pies a toda la creación, porque Él es el primogénito de la creación y por Él fueron creados tronos. Voy a tratar de leérselo. Es un versículo muy hermoso que viene acá la tengo, en el libro de Colosenses, que nos habla de la grandeza, de la primacía del Mesías en esta creación. Y el apóstol, el Rab Shaul, el rabino Saulo de Tarso, en el libro de Colosenses, nos habla de este liderazgo que tiene el Mesías sobre todo lo creado. Dice el libro de Colosenses capítulo 1, verso 13, y que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas
y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Elohim invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la quejilá, que es el principio. Y él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primacía, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas, y así trayendo paz por la sangre en la cruz, de lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Aquí vemos la grandeza de la obra de redención que ha hecho el Mesías al descender de lo alto. Precisamente estábamos viendo en el libro de Ruth en la congregación, y le estaba comentando yo a mi esposa que Ruth, siendo una princesa de Moab, y Elimelech, el esposo de Noemí, en el libro de Ruth, usted lo puede leer, salió de Judá porque no había alimento, era un tiempo de hambruna muy, muy difícil. Y los sabios dicen, no debió haber salido porque él era el líder de esa generación, era el grande de esa generación. Debió haberse quedado a cuidar por la comunidad. Sin embargo, los sabios que ven más allá de lo que nosotros podemos ver en el texto o con nuestro entendimiento limitado, los sabios de Israel dicen, pero tuvo que haber salido porque él necesitaba encontrar la raíz del Mesías, y él sabía que estaba en Sodoma y Gomorra, que el Mesías viene de lo más bajo de este mundo, y de ahí donde Lot tuvo relación porque sus hijas creyeron que el mundo había sido destruido y que ya no había más personas. Cuando vieron la destrucción de Sodoma y Gomorra, entonces se acercaron a su padre y concibieron. Por eso de una de las hijas de Lot viene Moab, y el nombre de Moab significa de el padre, Moab o Meab, del padre. Y en este caso Elimelech sale a buscar a Moab, el linaje del Mesías. Él sabe que de Judá y de Moab está la raíz o el linaje del Mesías. Y fue y buscó y lo encontró. Y de esa manera encontró a Orfa y a Ruth. Y Ruth era una princesa de Moab y se casó con uno de los hijos de Elimelech. Usted lo puede leer con detalle. Pero en el libro de Ruth se nos dice con claridad acerca de las cualidades de esta princesa, y eso me impactó porque nunca lo había visualizado de esa manera. Y dice en el libro de Ruth capítulo 2 que cuando Ruth llegó a los campos de Boaz para poder recoger lo que estamos hablando, lo que caía de los segadores al piso y la esquina que se dejaba para los necesitados, entonces ella viene al campo de Boaz y comienza a recoger espigas para poder alimentarse ella y su suegra Noemí. Y los sabios de Israel dicen que inmediatamente Boaz, al ver a esta moza, supo que era diferente a todas las demás que estaban ahí. Había muchas jóvenes judías, muchos necesitados, muchos pobres, pero esta, que no era judía, tenía unas cualidades superiores a las judías en ese tiempo, en ese lugar, en Betlehem, en Judá. ¿Y qué es lo que Boaz vio? La modestia de Ruth. Y no solamente la modestia, estaban limitados sus ojos, podía ver la modestia de esa joven, pero la esencia de Ruth no la podía percibir en su totalidad, pero al menos por la modestia de ella. ¿En qué sentido? Dicen los sabios que todas las demás mujeres que andaban ahí espigando, al agacharse a recoger las espigas, no doblaban sus rodillas, simplemente se inclinaban de una manera no muy correcta que una mujer lo haga. Pero Ruth, ella doblaba sus rodillas, se agachaba, recogía las gavillas, las ponía sobre su hombro, y de esa manera ella estaba recogiendo. Y cuando Boaz la vio, dijo, ¿cuánta modestia hay en esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Entonces, cuando él hace esta pregunta, los sabios de Israel dicen, eso lo dice en el verso 5 del capítulo 2. Y Boaz le dijo a su criado, el sobretante o el encargado de los segadores,
cuya es esta moza? ¿Quién es esta joven? Al poner Judá sus ojos en Ruth o en Moab, dicen los sabios, ahí está comenzando la chispa de la redención. De ahí viene el Mesías. Verso 6. Y el criado encargado de los cosechadores respondió y dijo, es la moza de Moab, que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cosechadores entre las gavillas. Y entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. Entonces Boaz vino y le dijo a Ruth, escucha, hija mía, Shema Bati, no vayas a espigar a otro campo, no te vayas de aquí, aquí estarás con mis mozas. Mira bien el campo que segaren y síguelas, porque yo he dado orden a mis mozos que no te toquen. Y si tuvieres sed, ve a donde están los vasos y bebe del agua que sacaren los mozos. Aquí vemos que está hablando de Mayim, el número 50. Cuando tengas alguna necesidad de saciarte, Mayim, Yud Mem, número 50. La plenitud está en Judá, le está diciendo él en otras palabras. Verso 10. Ella entonces bajando su rostro, mire la modestia de esta joven, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que tú me reconozcas siendo yo una extranjera? Y le responde Boaz y le dice, por cierto se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejaste a tu padre y a tu madre a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no habías conocido antes. O sea, le está llamando la atención a este varón. ¿Cómo es posible que esta joven que ni siquiera es parte del pueblo de Israel tiene tanta misericordia por cuidar a su suegra? ¿Cómo es que una princesa de Moab desecha su linaje y deja todo para poder ser parte de una familia que ha perdido todo, que no tiene nada? ¿Cómo es que esta mujer puede hacer eso? Y eso le llama la atención a Boaz, y compartía yo con la congregación estos conceptos el día de ayer y se me hizo muy impactante, nunca lo había visto así. Entonces, el Mesías, que es el siervo sufriente en el libro de Isaías, capítulo 53, dice que como cordero fue al matadero. El nombre de una cordera en el aspecto femenino, de una hembra, es Rachel. Rachel significa una cordera. Y en el contexto Raquel, la esposa de Jacob, de donde nace Joseph, quien es el siervo que sufre, que desciende hasta lo más bajo, al lugar de idolatría, al lugar de muerte, al lugar de obscuridad, puede permanecer íntegro en ese lugar solamente por la observancia de los mandamientos. Entonces, es digno que de este linaje venga el Mesías, se le conoce como el siervo sufriente. Y el libro de Isaías 53 nos está hablando del Mesías, que como cordero fue al matadero y no abrió su boca. Tiene las cualidades de Rachel, la hermosura de Rachel en lo que hace. Y no solamente tiene eso, sino que me percaté en este caso del carácter de Ruth, y que Ruth, siendo una princesa de Moab, no le importó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí misma y dejó todo lo que tenía ya de derecho para poder tener una vida sin tanta necesidad como ahora la tienen, y para comer tienen ella y su suegra, pero ella no estimó ser princesa de Moab como cosa a que aferrarse. Y este carácter de Ruth, quien es la madre de los reyes de Israel, de ahí viene Obed, de ahí viene Isaí, de ahí viene el rey David. Al final de Ruth usted puede leer el linaje de donde viene el rey David, de Ruth, y podemos ver que el Mesías hereda las cualidades de esta mujer. Y Rab Shaul nos lo interpreta en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si hay algún refrigerio de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algunas entrañas de misericordia, que estamos viendo a Ruth claramente, cumplan mi gozo y sientan lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien, en humildad, estimándose inferiores los unos a los otros. Verso 5. Voy a leer el verso 4. No mire cada uno a lo suyo propio, sino cada cual el bien de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual al Eterno. Sin embargo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Podemos ver aquí las cualidades de Ruth, que se despojó de sí misma para poder ayudar a su suegra. Y Boaz, el líder de la tribu de Judá, después de haber muerto Elimelech, ahora queda Boaz, el líder de esa generación, y es la oportunidad que tiene la línea de Judá para poder levantar un Mesías al pueblo de Israel. Y qué importante, en el libro de Ruth es escrito por el profeta Samuel para enseñarnos que el rey David es de un linaje limpio, que no es un hijo ilegítimo de la tribu de Judá, sino que tiene derecho al trono. Y no solamente eso, sino que podemos leer en el libro de Ruth que cuando se casa Boaz con Ruth, él ya era muy anciano. Nada más se casó en la noche de bodas, al siguiente día murió, pero fue suficiente la fuerza de este varón para poder concebir de Ruth y que de ahí venga la dinastía davídica. Entonces, qué importante es todo esto. Y solamente el Mesías puede ver las cualidades de las almas que han creído en el mérito de su nombre. Y él mismo les dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. En la Shemitah, el propósito es que el alma, la Neshama y la tierra descansen y se complementen. El mensaje del Mesías diciendo, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Y los discípulos dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les toca a ustedes conocer los tiempos y sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán el Ruach del Eterno, la promesa del Ruach que hizo por medio del profeta Joel, y me serán testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Mesías está hablando de un mensaje superior a enviar a alguien con Biblias a través de un barco por el mar y poder enseñarles a alguien el libro de Juan, el libro de Proverbios. No está hablando solamente de términos misioneros, está hablando de restauración de un reino inconmovible. Está hablando de almas que tienen el derecho a descansar en el mérito del Mesías, porque de eso está hablando la Torá. Y esta parashá nos enseñan de toda esa riqueza espiritual que no la podríamos captar de no ser por los sabios de Israel que nos ayudan a interpretar un poco el contexto de lo que hay detrás de la letra, poder entender las palabras del Mesías en el libro de los Hechos, las palabras de Rab Shaul en la carta a los Filipenses, a Colosenses, el libro de Ruth. Todo esto es una riqueza espiritual que nosotros debemos atesorar, y el propósito de toda esta enseñanza es que nuestra alma aprenda a descansar. En el libro de los Hechos se nos explica claramente una probada al menos de lo que es este tipo de descanso. Y en el capítulo 3, hablando de la generación que quedó postrada en el desierto, por cuanto no creyeron, dice el capítulo 3 de Hebreos, verso 11, por lo cual juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Miren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim viviente. Al contrario, exhórtense unos a los otros cada día, entre tanto que se dice Hayom, hoy, porque ninguno de ustedes se endurezca con el engaño del pecado, porque han sido hechos partícipes del Mesías, con tal de que conserven firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Está hablando de la cabeza y de los pies. El Mesías dice, yo soy el principio y soy el fin. Verso 15. Entre tanto que se dice, si oyeras hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Misraim con Moshe, habiendo oído, provocaron, aunque no todos.
Mas, ¿con quiénes estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos, pues, porque queda aún la promesa de entrar en su reposo. Y que parezca alguno de ustedes haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado, se nos ha dado las buenas nuevas como a ellos, pero a ellos no les aprovechó porque no tuvieron fe. Sin embargo, entramos en el reposo los que hemos creído. Y vuelve a repetir el versículo del Salmo 95. Y dice en el Salmo 95, reposó el Eterno de todas sus obras en el séptimo día. Bueno, Génesis capítulo 2. Y dice, no entrarán en mi reposo. Verso 6. Así es de que, puesto que resta que algunos han de entrar en el reposo, y aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron por causa de desobediencia, determina otra vez un cierto día, diciendo por el rey David, hoy, después de tanto tiempo, como está escrito, si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones. O sea, el rey David en el Salmo 95 está haciendo una promesa de descanso, de reposo, pero el rey David vino mucho después de los espías y de la generación que murió en el desierto. Entonces aquí el libro de los Hebreos capítulo 4, la última parte del capítulo 3 y el inicio del capítulo 4 está diciendo que hay una promesa de descanso para el pueblo del Eterno. Y miren lo que dice aquí, porque si Josué o Yehoshua les hubiera dado el descanso, no estaría hablando el rey David de otro descanso en el Salmo 95. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo del Eterno, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como el Eterno de las suyas. Entonces, el alma, nuestra alma, anhela descansar. Y eso nos da una probada de ese reposo cada Shabbat y cada festividad. En Pesach, en Shavuot, en panes sin levadura, experimentamos una medida de reposo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero el reposo total va a ser cuando venga el Mesías, cuando aquel que no estimó ser como el Eterno, como cosa que aferrarse, aquel que tiene la misericordia, el carácter de Ruth y de Rachel para poder conmoverse por la redención, no solamente del pueblo de Israel, sino de todas aquellas almas en todas las naciones que sepan que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos tener un descanso total. Y aprendemos de ese contexto cada Shabbat, cada Shemitah, cada jubileo, cada Yobel. Aprendemos de esto un poco. La meta es llegar al número 50. Y el libro de Eclesiastés dice, así el sol sale y el sol se pone, y con deseo retorna a su lugar donde vuelve a nacer. Eclesiastés o Cogelet 1:5. Moshe llegó al número 49 de conocimiento y el nivel 50 se alejó de él. Es imposible que el ser humano entienda la esencia de nuestro Padre en este mundo, y no puede uno, dice el mismo Mesías, al Eterno nadie lo ha visto jamás, sino que el unigénito, él lo da a conocer. El Mesías es el 50. Por eso dice Moshe en el libro de Deuteronomio, profeta como yo les dará el Eterno. El número 50. Moshe, en otras palabras, está diciendo, yo no voy a poder entrar a la tierra porque no soy total, no llego al 50. Pero el Eterno les va a levantar un profeta como yo. Él es el número 50. A él deben de ustedes escuchar. Y el Mesías es el que nos puede, él nos complementa, él es el que nos lleva al 50. El propósito es llegar a él. La meta de la Torah es llevarnos al Mesías y ponernos a su lado. Cuando Moshe estaba a punto de partir de este mundo, se le preguntó a le preguntó Moshe a Josué, ¿tienes alguna duda? ¿Algo que no hayas entendido de todo lo que aprendimos todo este tiempo juntos? Y Josué dijo, siempre he estado a tu lado. Siempre, aún la misma Torá testifica que aquel siervo, el joven Josué, nunca se apartaba de día ni de noche de servir a Moshe. En otras palabras, Josué dijo, ¿alguna vez me he apartado de ti? Nunca me he apartado. Todo lo que me has enseñado,
lo he atesorado. Y por haber tenido una actitud de esa magnitud, los sabios de Israel dicen que por sentirse completo, o número 50, en ese momento olvidó 300 halakot, que son 300 interpretaciones de los mandamientos, y le sobrevinieron 700 dudas, o sea, un nivel 1000 de degradación vino a su mente. Es como perder su entendimiento total. Moshe llegó al 49 y Yehoshua descendió no quiero expresarlo de esta manera, pero perdió su entendimiento de tal manera que es como si se hubiera degradado grandemente. Yehoshua aprendió todo de él, pero no llegó al 50, aunque su nombre es Yehoshua, el hijo de la Nun. Su padre se llamaba Nun, y la letra Nun es el número 50. Se esperaba que Yehoshua introdujera al pueblo de Israel en la tierra prometida y se instituyera el reino, pero por su actitud no pudo ser él el Mesías. Entonces, la letra Nun es la que representa el número 50. Yehoshua perdió su conocimiento de interpretación de la Torá. Bina o entendimiento es uno de los rasgos del carácter que podemos no purificar, sino acrecentar, poder llegar a ese nivel. En la parte superior está Hakma, son las sefirot, o los niveles. Hakma, Bina, Da'at. Vemos que Bina es el número 2. Y abajo están Gesed, Gebura, Tiferet, Nesak, Hod, Yesod, y abajo es Malkut. Y por eso el libro de Romanos capítulo 10, verso 2 dice, porque yo les doy testimonio que tienen quina, tienen celo del Eterno, mas no conforme a Bina. No podemos llegar a un nivel de entendimiento como se esperaba que tuviera Josué y Yehoshua, a menos que sean el mérito del Mesías. De abajo hacia arriba, desde Malkut hasta sabiduría, Bina es la número 8. Voy a regresar. Aquí podemos ver Malkut. Si contamos de abajo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el número 8 de abajo hacia arriba es Bina. Y después de Bina, después del 7 por 7, 49, el 50. Entonces Bina es el 50. Tanto el 8 como el 50 están fuera de la perfección de este mundo, es superior. Los últimos 8 versículos de la Torá los escribió Yehoshua ben Nun. El trono de Bina pudo haber sido establecido por el siervo de Moshe, pero ahora había que esperar al Mesías. El Yobel, el jubileo, representa el 50. Yeshua, en este caso el Mesías, él tiene la ciencia del Altísimo, tiene el conocimiento del Altísimo. Cuando usted tenga tiempo puede leer en el libro de Job, cuando él creyó que entendía todas las cosas, el Eterno vino y le hizo 50 preguntas. Y esas 50 preguntas en el idioma hebreo se dicen Eifo Hayita. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando formé las Pleiades? ¿Dónde estabas tú cuando creé? ¿Dónde estabas tú cuando yo juego con el Leviatán y le pongo anzuelos en el hocico, etcétera? ¿Dónde? 50 veces le pregunta el Eterno a Job. Entonces, Job creía que estaba en el número 50 y el Eterno dice, ¿me puedes dar 50 respuestas a estas preguntas? Y al último Job dice, ahora reconozco que no entiendo todo y que todo don viene de ti. Es muy hermoso lo que el Eterno le enseña a Job. Usted lo puede ver en el libro de Job cuando tenga tiempo. Pero Jinun o Nun, el 50, es uno de los nombres del Mesías. No voy a entrar en esta explicación. El jubileo o el Yobel está intrínsecamente ligado al shofar que se suena en Yom Kippur. En el jubileo, todas las propiedades de la tierra de Israel regresan a sus dueños originales, las deudas son perdonadas, los esclavos son dejados libres. Todo producto de la tierra es dejado para ser tomado con libertad por los miembros de la comunidad. El día del Eterno, el día del Señor, el milenio o el Shabbat milenial
es cuando toma lugar el Yobel y es cuando se instituye el reino mesiánico aquí en la tierra. Y pues con esto me voy a detener. Se puede estudiar todo eso con más detalle. No sé si alguien tiene un comentario, hermano.